Buenos días y bienvenidos a El Universo Desconocido con un servidor J. Dávila, el canal de charlas y opiniones donde, bueno, este servidor pues en esta ocasión va a hacer eso mismo que acabo de decir, emitir una opinión sobre una conferencia que estaba viendo aquí en YouTube del profesor Antonio Piñeiro. El enlace lo voy a colgar en la sección de descripción para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, voy a empezar diciendo que el tiempo siempre me da la razón. En otras ocasiones he dicho de que cada vez que abordan al profesor Antonio Piñeiro en cuanto a la existencia o no del Jesús de los Evangelios, de Jesús de Nazaret, su primer argumento, su primera respuesta, y ustedes pueden ver, ¿verdad?, todos sus videos y conferencias que hay actualmente en YouTube y en otras plataformas. La primera respuesta de él es: el 99, qué sé yo cuánto de los académicos e historiadores estamos en consenso de que el personaje Jesús de Nazaret, no el Jesús de Pablo, no el Jesús no el Jesús resucitado, sino el Jesús de Nazaret, el hombre que existió. Lo dicen tajantemente que él, que supuestamente el Jesús de Nazaret existió, basándose en opiniones. Una cosa que este video pues puede demostrar, es que al principio yo podría decir que quizás los primeros 10, 15 minutos del video, Antonio Piñeiro está admitiendo sin darse cuenta que no hay tal consenso. Es más, él lo llama consenso. Él dice que hay un consenso. Cuando hay un consenso, prácticamente no hay debate. Pero es todo lo contrario. Él está admitiendo que existe un debate vivo del tema del supuesto Jesús histórico entre distintos académicos, distintos pensadores. En esta conferencia, él pues intenta derrumbar los argumentos de los que él llama los miticistas, es decir, la oposición al pensamiento de este profesor y a las conclusiones que él ha llegado. Es obvio que hay que tratar de derrumbar a los pensamientos de la oposición, puesto que casi toda la vida de Antonio Piñeiro, la vida profesional, ha sido dedicada a promulgar precisamente esto de que el Jesús de los Evangelios, pues quitándole todo lo mítico, quitándole todo lo extraordinario y lo sobrenatural, pues que existió un hombre en realidad en Israel, en la Palestina, un judío llamado Jesús, hijo de un carpintero llamado José, que tuvo sus seguidores y que fracasó muriendo crucificado por los romanos en una cruz. Eso prácticamente es la opinión de Antonio Piñeiro. Tiene muchos libros, comentarios en revistas, libros que ha escrito él, libros en los que ha participado él, ediciones, en fin. Es un hombre que tiene una carrera prominente en esto del Jesús de Nazaret. Y el problema de esto, para él ha sido bien, porque esto le ha generado un dinero, ¿no? Y una fama, una reputación. Pero el problema que ahora él enfrenta es que antes prácticamente ese supuesto consenso que había, tenían como el monopolio y eran solo estas personas las que estaban reescribiendo la historia. Y ahora pues estas posiciones por ejemplo, como de Antonio Piñeiro, pues están encontrando una resistencia muy fuerte con nuevos investigadores
que han llegado a conclusiones diferentes, prácticamente analizando y revisando las mismas evidencias que han tenido sobre la mesa, entre comillas, historiadores como Antonio Piñero. Y eso obviamente le preocupa, porque llegar a otras conclusiones derriba toda una carrera, quizás hasta de más de 40 años. No estoy muy claro cuántos años lleva Antonio Piñero ¿verdad? Investigando a este personaje, Jesús. Pero creo que es más o menos así como 40 años. Y imagínense ustedes, hay que ponerse los zapatos de este señor al saber que personas más jóvenes y que nuevos pensadores están poniendo en peligro todos esos 40 años de trabajo, de escritura, tantas horas de trabajo, escribiendo, editando, toda la reputación, todas las palabras que ha dicho en las conferencias, como esta de la cual estoy hablando. Entonces pues se nota una preocupación. Entonces los primeros minutos, yo diría los primeros 20 minutos de esta conferencia es dedicados, a él hace como un resumen de los argumentos que circulan hoy en día en contra de la existencia del supuesto Jesús histórico que han reconstruido personas como Antonio Piñero y otros de su misma línea de pensamiento. Bueno, una cosa más que tengo que opinar sobre esta conferencia y sobre el trabajo de Antonio Piñero. Por ejemplo, él utiliza mucho, y es vergonzoso que todavía siga utilizando ese argumento, el escrito que se conoce como el testimonio flaviano, es decir, el libro de antigüedades judías de Josefo, ¿verdad? El Flavio Josefo. Flavio era una posición privilegiada, ¿verdad?, que se le daban a ciertas personas en la antigua Roma. Flavio Josefo. Entonces, lo increíble de esto es que él, igual que otros historiadores, están de acuerdo y no tienen lugar a dudas de que estas menciones del supuesto Jesús que están escritas en las copias que nos han llegado hoy en día de este Flavio Josefo, pues que en realidad son interpolaciones, que en realidad es una añadición. Los que son de mi línea de pensamiento, como Richard Carrier y otros más, que pensamos que Jesús no existió, pues afirmamos, y yo he leído, y usted lo puede leer también, estos párrafos donde se menciona a Jesús en el trabajo de Flavio Josefo, se nota a leguas que fue acuñado, que prácticamente está interrumpiendo una narración que está llevando este judío, que es un judío que todavía para el tiempo de él, pues él está muy claro que nunca hubo tal Mesías, que hubieron, nada más en el primer siglo hubieron como 12 Mesías aproximadamente. Ninguno cumplió con lo que los judíos esperaban, ¿verdad?, de lo que tendría que ser un Mesías, y jamás iba a decir, o jamás iba a destacar a alguno, ¿no? Y menos el concepto de un hijo de Dios, que eso no estaba, en verdad, en el judío de aquellos tiempos. Pues es obvio que las menciones de Jesús son acuñadas y que interrumpen un diálogo que da la impresión que en la copia original, que en el trabajo original, pues lo que el copista, porque acuérdense que estos son manuscritos, el copista lo que hace es que está copiando, ¿no?, la narración, y después de una oración acomoda su párrafo de su propia autoría, y después lo que hace es que continúa donde se supone que continuara la narración original, la acomoda en el final de su propio párrafo. Entonces se da uno cuenta que no hay una armonía entre el final de la oración
última del párrafo original de Flavio Josefo y la oración que continúa después de lo que se ha determinado que fue la interpolación. No hay armonía, se nota la interrupción, se nota el cambio de estilos. Bueno, en fin. Historiadores creen que esto fue obra de Eusebio de Cesarea, puesto que cuando se rastrea desde hoy hasta el pasado, a ver quién es el primero que menciona a este Flavio Josefo, no se sabe nada. El primero que lo menciona es Eusebio de Cesarea para los tiempos de Constantino. Y lo trae prácticamente como una forma de evidencia entre la discusión del Jesús, de este Jesús mismo. Yo creo que este debate, si Jesús existió o no, yo creo que ya no es algo de ahora del siglo XX, ni del siglo XIX. Yo creo que esto ya se debatía en los mismos tiempos de Eusebio de Cesarea. Y esto luce como que él trajo esto como que para darle fuerza, para decir, mira, aquí hubo un judío de la época que lo menciona, pero es un manuscrito, es una copia, que bien él mismo pudo ser el que hizo este manuscrito utilizando otra copia, ¿no? No había ahí en ese tiempo no habían impresoras que tú podías coger una página o qué sé yo y sacarle copia. No, si tú querías sacarle una copia a algo, tenías que tú sentarte en la mesa, coger tu pluma y empezar a escribir. Y es obvio, es fácil tú acomodar lo que tú quieres y alterar un texto original. Era fácil, y menos cuando no existe historia alguna de que alguien más tuviese ese texto. No existe el original, no existe para decir, mira, este es el original, y ahí se puede ver si Flavio Josefo escribió eso o no. No existía original, eran copias. Y la primera copia que conocemos, la más antigua, es esta de Flavio Josefo, perdón, de Eusebio de Cesarea. Pero esto que les estoy diciendo es solo para que sepan de lo que estoy hablando. Ahora bien, lo que quiero contarles, si es que ustedes pues son seguidores también de Antonio Piñero, y yo soy seguidor de él, para criticarlo, pero soy seguidor de él. Antonio Piñero admite que la comunidad científica y de arqueología bíblica, los eruditos, académicos, que todos están de acuerdo de que eso es una interpolación, que el testimonio de Flavio Josefo es una interpolación. Pero, ahora voy al pero. Mira qué cómodos son ellos, y mayormente estos que dicen que Jesús existió. Ellos dicen que cuando están admitiendo que hubo una interpolación, están admitiendo la malicia del copista de escribir algo que no sucedió, o escribir algo que jamás Flavio Josefo dijo. Ya están admitiendo que el copista, el que sacó la copia, ya tenía la malicia e hizo eso. Pero sin embargo, se creen ellos que son inteligentes, o que juegan con la inteligencia de nosotros. Ellos dicen, no, esta parte sí la dijo Flavio Josefo, y esta parte no, esta parte fue añadida. Ellos cogen lo que les conviene para su argumento, pero no quieren aceptar que de verdad el texto completo está alterado. Mire gente, si yo fuera un juez y alguien me trae un documento así alterado, yo no lo acepto como evidencia. Por eso es que no puedo aceptar el testimonio de Flavio Josefo, y todavía yo veo gente que lo menciona y da vergüenza. No se puede aceptar un documento que ya tú mismo me estás diciendo que fue alterado. Pero entonces tú no estabas allí para decirme qué cosas están alteradas y qué cosas no. ¿Desde dónde empieza la alteración y de dónde no? No puedes decirme lo que no estás. Solo es una opinión, solo es una sospecha. Y la sospecha se hace, bueno, por estudios del texto, por los estilos, porque se ve que hay una interrupción, pues porque entonces, obviamente el autor pues, es un judío del primer siglo, de finales del primer siglo, y jamás iba a decir cosas a favor del cristianismo. Entonces, por lo tanto, pues Antonio Piñero, pues en el caso de él,
está muy cómodo diciendo esto sí lo dijo, esto no. No sirve. Flavio Josefo no sirve como evidencia. Ya una vez ustedes mismos afirman y están convencidos, al igual que nosotros también, de que ese texto fue interpolado, de que el copista alteró y escribió lo que quiso. Ya eso no sirve. No sirve como testimonio. No es un testimonio original. No es una declaración original. No sirve. Entonces, no me hables del testimonio de Flavio Josefo y no trates de escoger lo que sí te gusta y lo que no, porque en realidad yo soy de los que opino que todo lo que habla, mira, de Juan el Bautista, lo que habla del hermano de Jesús y de Jesús, toda mención de esos caracteres o de esos personajes del Nuevo Testamento son añadidos. Punto y sacado, son añadidos. Y ellos mismos lo admiten. Ellos mismos admiten de que sí, que hubieron unas alteraciones, pero sí, esto no. No. Ya se alteró, no sirve. No sirve, como no se sabe qué fue lo que se alteró. Ahora yo sospecho que es todo lo que... Eso no sirve. Entonces, otra cosa que Antonio utiliza, él utiliza, bueno, los testimonios de Suetonio, Tácito y algunos otros. Y él dice que no se puede desechar esos testimonios porque están datados en una época temprana. Por lo menos este servidor, igual que muchos de mi pensamiento, no aceptamos esas dataciones. No las aceptamos. O sea, los métodos que se han utilizado para datarlos no nos convencen. Y entonces hasta las dataciones y lo que se ha escrito en la historia oficial en cuanto a las dataciones de este tipo de documentos están basadas en meras opiniones. Lo he dicho ya en varios videos y lo vuelvo a decir en este. Están basadas en meras opiniones. Y si usted mira con cautela esta conferencia, si la observa ya con esto que yo le estoy diciendo, y póngase a pensar y esté pendiente que todo lo que dice Antonio Piñero es una opinión, es su propia opinión. No podemos reescribir la historia con opiniones. Aquí debe haber más ciencia involucrada y veo mucha ausencia de la ciencia, de métodos científicos. Lo que yo noto en el trabajo de Antonio Piñero y otros de su calibre, personas que son colegas y que están en la misma línea de pensamiento, es que han llegado a conclusiones basándose en sus propias opiniones. También los que pensamos que Jesús no existió, obviamente también estamos basándonos también en lo que opinamos. Y la opinión que nosotros tenemos es que la evidencia que hay hasta el momento, no es suficiente ni siquiera para considerarlo. Mire, es que no hay ni siquiera evidencia del tal José, del papá supuestamente de Jesús. No hay evidencia del Jesús, no hay evidencia de María, no hay evidencia de los hermanos, no hay evidencia de la supuesta iglesia de Jerusalén judeocristiana. Otra cosa que menciona Antonio Piñero es que estos evangelios canónicos fueron escritos por judíos. Eso es mentira. Eso se nota. Si usted lee cuidadosamente los evangelios, los autores, que son desconocidos, hablan de los judíos como en tercera persona. Ellos no hablan como... cuando hay que hablar de los judíos, ellos no dicen nosotros. Los autores no dicen nosotros, dicen ellos. La fiesta de los judíos, como que son ellos. Ellos han escrito toda esta literatura como que aparentemente desconocían la Tanaj. Quizás tuviesen una copia, porque sí la tuvieron una copia de la Tanaj. Cuando digo el Tanaj es el Viejo Testamento, lo que se conoce el Viejo Testamento. Debieron tenerla frente así, porque obviamente hacen un par de citas, que de hecho a veces se equivocan, pero no entienden el judaísmo que había antes de que ellos mismos escribieran el Nuevo Testamento o esos textos que después pues
fueron canonizados y es lo que componen o comprenden ahora el Nuevo Testamento. Porque en el judaísmo, antes de que se escribiera esto del Nuevo Testamento, no existía ningún concepto de que Dios tenía un hijo, ni nada de esas cosas. Es más, ya para el tiempo de Herodes, era difícil aplicar el asunto del Mesías que algunos profetas como que insinuaron. Era difícil aplicarlo porque ya para el tiempo de Herodes no existía en la silla de Jerusalén, como rey de Judea, no existía un rey que fuera de la dinastía de David. No existía. Inclusive algunos argumentan que Zorobabel, pues que supuestamente pues sí, que fue que era pues de la dinastía de David, porque lo dice en Crónicas, me parece que Crónicas 3:19 por ahí. Pero Crónicas, ya hemos dicho que Crónicas es un libro también que pierde credibilidad, se contradice con el libro de Reyes y menciona una serie de nombres que, primero, que el autor de Crónicas es desconocido, y menciona una serie de nombres que es imposible que alguien pueda tener en aquellos tiempos, ya exiliados en Babilonia, que pudieran tener todas esas genealogías ahí con nombre y apellido. Se nota que son nombres inventados. Pasa lo mismo que pasa con Mateo y Lucas, que al comienzo de ambos tratados, ambos evangelios, los autores tratan de trazar la genealogía del personaje de Jesús para tratar de vincularlo y conectarlo con David. Ninguno aparentemente conocía al otro, ambos están inventando cada cual por su lado, inventan unos nombres ahí que rellenando huecos, cogen algunos reyes, algunas cosas que sí se hablan en la Tanakh, pero los otros nombres, ¿de dónde los sacaron? Porque no son mencionados en el Viejo Testamento. Entonces rellenaron, y cada cual dos genealogías totalmente distintas. Lo mismo pasa con Crónicas. Entonces, después de la destrucción de Jerusalén, ya prácticamente, si descartamos a Zorobabel, pues ya después del rey, creo que era Joaquín o Jeconías, el que estaba en el trono para el tiempo de Nabucodonosor, ya después de ahí se pierde el rastro del supuesto rey David. Se pierde el rastro. Y vamos a decir que Zorobabel pues fuera de verdad un descendiente de David, pues fue el último, porque ya después ya se perdió, y después vienen los macabeos y tú sabes, eso ya se había perdido, punto, se acabó. Bueno, otra observación de esta conferencia, ya que me estaba desviando del tema, al final pues él trata de asesinar el trabajo de Fernando, se me olvidó el nombre de este autor. Él escribió el libro La invención del cristianismo, año 303. Se me olvidó el nombre, pero sé que es Fernando, el apellido pues se me olvidó. Y bueno, aunque yo no estoy tampoco muy de acuerdo con ese autor y con lo que él afirma, pero lo que sí tengo sospechas es de que estos evangelios pues fueron escritos por ahí, por el siglo IV, honestamente. Inclusive si vemos el Evangelio de Juan, que ya fue escrito, se nota que tiene mucho del Paulino, del Cristo de Pablo, ¿no? El Cristo que resucitado y la adoración solar, no, porque ustedes saben que Pablo empieza con eso de que se le apareció el sol y que lo dejó ciego y que una luz, eso es el sol. Y vemos también mucho de eso en este evangelio de Juan. Entonces, estos evangelios están escritos después de este cristianismo paulino. Porque sí, hay que decirlo que ya en el siglo IV, cuando llega el Concilio de Nicea, ya habían varios modos de cristianismo. Los habían. Era la competencia de otras religiones solares que ya habían en el imperio. No era una novedad, era una competencia. Prácticamente era un producto que se estaba moviendo en el Imperio Romano, compitiendo con otras adoraciones
ya establecidas en aquel momento, como la adoración a Mitra, y otras del pasado que todavía pues se arrastraban todavía en el siglo IV. Y obviamente pues había que darle forma a ese cristianismo paulino. Había que escribir algo sobre ese Jesús de Pablo, ese Jesús solar, ese Cristo, ese Salvador que promete la vida eterna. Hay que escribir una historia, porque no solo así, ¿me entiendes? No solo así aparece de momento una religión hablando de un Dios que lo perdona todo y que es, perdón, un semidios que es hijo de un Dios que ni siquiera se menciona, porque en el Nuevo Testamento y bajo Pablo, bajo las cartas paulinas, se omite decir el nombre del Dios judío, Yahvé o Hashem o cualquiera que fuera la pronunciación correcta, ¿verdad? De ese Dios. Un Dios universal, un Dios. Así que Antonio Piñero hace una crítica de este autor, de Fernando, el autor de la invención del cristianismo en el año 303. También hace una crítica de Yugari Pujol, también escritor, ex sacerdote también de España. Y prácticamente, en resumidas cuentas, esta conferencia es una conferencia que él sale a la defensiva. Es una conferencia de esas que por más arrogante que tú seas, y cuando estás viendo que ya hay tantos autores que están rompiendo el supuesto consenso, el monopolio que había con esto de decirle que sí, de que había existido un Jesús histórico, pues tiene que salir a la defensiva. Y más cuando menciona a principio a Richard Carrier, que en el lenguaje inglés es una persona muy respetada en el ámbito académico, al igual que el mismo Antonio Piñero. Y él se ha dado cuenta, y él es muy cuidadoso cuando habla de Richard Carrier, muy cuidadoso. Y obviamente pues Richard Carrier no ha pasado desapercibido ante Antonio Piñero, y últimamente pues se está defendiendo su postura a regañadientes. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace enseñando una evidencia que de verdad convence a personas como este servidor, personas como Richard Carrier, como un montón de académicos que también piensan que Jesús no existió. No. La evidencia que él ofrece es su pura opinión. Su pura opinión. Bueno, no voy a hacer este video más largo. Los dejo picados. Les exhorto a que vean el video de verdad, la conferencia. Yo lo voy a poner aquí en la sección de descripción. Le estoy haciendo un favor a Antonio Piñero, o al dueño de ese canal, a quien subió ese video, porque es muy probable que le regale algunas visitas. Así que espero que la persona me lo agradezca, porque ni lo conozco, pero le voy a enviar un par de curiosos a su cuenta de YouTube para que vean esa conferencia. Ya más adelante quizás haga un video con todo el material, con toda la conferencia. Voy a dividir la pantalla, mitad la conferencia corriendo, y yo voy a estar en la otra mitad, y voy a hacer pausas en el video para comentarlo, y vuelvo y lo corro, y así. Ya creo que hice uno así, de esta manera. He hecho como varios. Si ustedes buscan mi video, he hecho ya varios así, como 2, 3. Y tengo la cama de hacer. Bueno, hasta la próxima.